Bienvenidos. Hoy vamos a explicar brevemente las reformas que en el ámbito fiscal se dieron el año pasado, sobre todo en el aspecto penal y en el aspecto de la responsabilidad solidaria que está en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Estas reformas son importantes porque afecta el patrimonio de los empresarios, afecta el patrimonio de la empresa. Con estas reformas, ahora para el empresario es muy real que pueda perder su patrimonio. Es muy real que el SAT le quite el patrimonio del empresario para pagar los impuestos de la empresa que no se han pagado. Esto aunado a una campaña que el SAT ha lanzado acerca de los asimilados a salarios y de la compraventa de facturas. En años anteriores, muchos empresarios estuvieron recibiendo remuneraciones a través de asimilados a salarios o compraron facturas, y entonces el SAT ahora quiere cobrar esos impuestos que no se pagaron, y para ello está usando la responsabilidad solidaria, y ahorita vamos a explicar de qué se trata. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues bien, la nueva realidad del riesgo patrimonial que está pasando actualmente, cuáles son los riesgos actuales para el empresario, para su patrimonio personal y para el patrimonio de la empresa, qué está haciendo el SAT en cuanto a la fiscalización de asimilados, y cuando yo llamo estrategias agresivas es de la compra-venta de facturas. El SAT en buen romance no está viendo quién se la hizo, lo que quiere es ver quién se la paga y ver de qué se trata la responsabilidad solidaria, porque en este tema de responsabilidad solidaria es donde el empresario puede ver en riesgo su patrimonio e incluso perderlo completamente. Y finalmente vamos a hablar del blindaje patrimonial, algunos consejos de qué podemos hacer para blindar nuestro patrimonio. La nueva realidad es que nuestro patrimonio siempre tiene riesgos. La definición de un empresario es alguien que arriesga. El riesgo es inherente al empresario. El asunto es que la nueva reforma penal pone en riesgo nuestra libertad. No vamos a hablar ahorita de la reforma penal, este es tema de otro video, ¿verdad? Pero la nueva reforma penal pone en riesgo nuestra libertad. Pero la reforma en responsabilidad solidaria pone en riesgo nuestro patrimonio. Esto quiere decir que nuestro patrimonio ahora tiene un riesgo mayor de que el SAT cobre los impuestos que debe la empresa con nuestro propio patrimonio. Esto es que nosotros respondemos con nuestro patrimonio por los impuestos que adeuda la empresa. La reforma de para este 2020 le dio más herramientas al SAT y, como yo siempre digo, le dio dientes al SAT. Ahora sí puede morder nuestro patrimonio para cobrar los impuestos que no se pagaron. Y nada más hay que entender algo: las estrategias agresivas son fiscalizadas agresivamente, ¿verdad? ¿Y qué estrategias está fiscalizando hoy el SAT? Los asimilados, aquellas personas que recibieron asimilados, la compra de facturas. Ahora, voy a hacer una aclaración. Hay asimilados, ¿verdad?, que las empresas pagan a gente que verdaderamente le prestó servicios y que le retiene un impuesto y que entera ese impuesto. Eso es completamente legal. Esto es, los que está persiguiendo el SAT son aquellos asimilados en donde literalmente se pagó una factura y finalmente retornó por asimilados, en donde ni se pagó el impuesto, ni se retuvo, ni la persona que los otorgó tampoco lo enteró, tampoco se pagó el IVA, y simplemente a cambio de eso hubo una pequeña comisión del 3, 5, 8, la comisión que haya sido. Entonces, estas estrategias agresivas, ¿cómo se están fiscalizando? ¿Qué es lo que está haciendo el SAT hoy? Hay una campaña que ya implementó el SAT contra asimilados y facturas falsas. Y es que el SAT está implementando la siguiente filosofía. El SAT ya no persigue al que facturó, el SAT ya no persigue al que otorgó el asimilado porque no lo puede localizar. El SAT ya no está en el lugar donde dio su domicilio fiscal, es una empresa que ya se liquidó, los socios son en realidad socios de papel nada más, son albañiles, son gente que nada más prestó su credencial de lector, tampoco les puede cobrar porque no tienen dinero y tampoco los va a meter a la cárcel porque no tiene sentido. Entonces el SAT ya no persigue al que facturó, el SAT está persiguiendo al empresario que o compró la factura o recibió el asimilado. Ahora,
¿Por qué está persiguiendo al empresario? Primero porque es más fácil, lo tiene localizado. El empresario no va a cerrar su empresa para irse. El empresario tiene que seguir facturando, por lo cual también le puede parar los sellos digitales. El empresario tiene que seguir operando y tiene que seguir trabajando, por lo tanto es más fácil fiscalizarlo. Está cautivo, lo tengo, sé dónde está, sé quién es, tengo todos sus datos, tengo todos los datos de sus representantes legales y finalmente el empresario tiene patrimonio del cual puedo cobrarle. Por eso el SAT ahora buscó esta herramienta de la responsabilidad solidaria que ahorita vamos a explicar. El SAT ya no va a perseguir, como lo estoy diciendo, al que otorgó o al que facturó. El SAT está persiguiendo al empresario. Ahora bien, no está persiguiendo a todos. Los montos que se observa que están persiguiendo son montos mayores a 500,000 pesos anuales. Tanto en asimilados 500,000 pesos anuales y en facturas es un poco más lo que está persiguiendo. Pero 500,000 pesos anuales en asimilados pues es más o menos 40,000 pesos mensuales. Entonces tampoco es que está persiguiendo montos muy grandes, porque algunos empresarios me han dicho, bueno, es que yo recibí 1,000,000, no creo, está persiguiendo gente de 10 millones, no. Está persiguiendo personas de 500,000 pesos anuales. Ahora, ¿qué está haciendo el SAT? ¿Cuál es la metodología del SAT? Es causar terror, ¿no? Y lo que busca es que el empresario caiga en el error, es que el empresario se autoincrimine o confiese lo que realmente pasó. Entonces, la base es que el SAT asume que no existe la operación y no está muy equivocado, ¿verdad? Él dice, aquí una persona otorgó un asimilado y aquí el empresario lo recibió, yo asumo que esa operación realmente no existe, ¿verdad? Y sabe el SAT que generalmente van juntos la compra de facturas y asimilados. Para que un empresario recibiera un asimilado, quiere decir que primero compró una factura y luego el dinero de esa factura retornó a su cuenta de cheques o a la de algunos empleados suyos como un asimilado. Y entonces la autoridad asume que nunca hubo una relación jurídica, ¿verdad? Por lo tanto, el pago que la empresa le hizo al empresario no tiene una naturaleza de asimilado y eso va a ser importante. Entonces, primero causa terror. ¿Y cómo causa este terror? El SAT sabe que en algún punto alguien no pagó los impuestos. Entonces él sabe que alguien no pagó los impuestos porque por toda esa operación él no recibió absolutamente nada, ¿verdad? Y entonces lo que hace el SAT es que, ¿verdad? Primero te exhorta, ¿verdad? Lo primero que hace es que te exhorta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace? Te manda una invitación a una plática amigable. Lo primero es te va a llegar una invitación, ¿verdad? Él te dice, oye, ven, porque hemos visto que hay algunas discrepancias en tu declaración anual, ¿verdad? Y entonces el empresario va y ya cuando está ahí con ellos les hace un cuestionario, ¿verdad? Es una serie de preguntas que el SAT le hace al empresario. Y hay una cuestión aquí, están entrenados, la gente del SAT está entrenado para hacer caer en el error a la persona que le está haciendo el cuestionario. Esto es, son preguntas que están hechas de tal manera, ¿verdad? Que entonces el empresario se pone nervioso, no sabe qué responder, ¿verdad? Y entonces cae en el error y así han agarrado a muchos. O manda a llamar al empleado, ¿verdad? Que recibió los asimilados, le empieza a hacer el cuestionario y el empleado al final pues despepita la realidad de lo que está pasando. Y en ese momento te hacen una invitación a autocorregirte, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que estamos recomendando en el despacho es no vayas solo, ¿verdad? Es una invitación y tú puedes ir con quien tú quieras, ¿verdad? Entonces no vayas solo, ve con tu contador que sepa bien con todo este antecedente o ve con tu abogado que te cuiden de esta parte. 2 consejos para cuando vayas a una de estas citas, si es que te mandan llamar a una de estas citas. Primer consejo, nunca digas que no te vas a autocorregir, siempre mantente en buenos términos. Siempre dile, sí, me voy a autocorregir, manéjalo como que fue un error, qué barbaridad, mi contador se equivocó, probablemente hizo algo malo, ¿verdad? Pero siempre, nunca digas que no te vas a autocorregir, o sea, nunca digas, no, yo estoy bien,
no me voy a autocorregir, búscale como quieras. Nunca hagas eso, ¿verdad? Nunca digas eso. Siempre en buenos términos, hazles pensar que te vas a autocorregir, porque eventualmente puede ser que lo hagamos, ¿verdad? Y en una segunda reunión, a veces te invitan a una segunda. Tú ahí mismo dices, oye, ¿por qué no te vienes para una siguiente reunión? Ver qué vamos a hacer. ¿Sí me explico? Ver tú, oye, mira, déjame checar qué pasó. Haces una segunda cita, ¿verdad? Y entonces ver qué fue lo que detectó la autoridad. ¿Qué es lo que la autoridad te está imputando? ¿No? Te está queriendo liquidar, o qué es lo que la autoridad detectó en esta segunda reunión. Y entonces asumir, ¿verdad?, como un error, y que sí hay autocorrección. O sea, sí, ahí es donde dices, sí, esto fue un error, qué barbaridad, me voy a autocorregir, ¿verdad? Y entonces todo queda en que yo me voy a autocorregir. Y lo que se debe buscar, el objetivo que buscamos en esta invitación, porque esta es una invitación, no es un acto de fiscalización propiamente dicho. No puede considerarse un acto de fiscalización legal. Es simplemente, en buenos términos, te invito, mira, detecté esto, autocorrígete y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, ya aquí para el asunto. Entonces, tenemos que buscar que aquí termine el procedimiento, ¿ok? Lo que se busca es que en este proceso, ¿verdad?, termine todo el actuar del SAT. Si tú quieres que en algún momento nosotros te ayudemos en este procedimiento, ¿verdad?, en esta invitación, abajo de este video hay un enlace y ahí puedes agendar una cita con nosotros, una llamada telefónica, para poder ver tu caso y poderte ayudar si ya estás en este primer momento de la invitación del SAT. Bien. Primero te exhorta. Segundo, si la autoridad no queda satisfecha con esto, ¿verdad?, entonces ahora sí inicia un acto de fiscalización oficial y legal. El SAT ahora no está contento con el arreglo que tú vas a tener con ellos, con cómo te quieres autocorregir, entonces ya inician un acto de fiscalización. Y esto inicia con un requerimiento. Ahora sí, oficialmente te requieren información de tu declaración anual, ¿verdad? Te requieren que aclares la situación, lo que pasó, ¿verdad? Y entonces, si hay discrepancia en tu situación fiscal, o sea, si ellos dicen, oye, tú dices que aquí hubo asimilados, no son asimilados, yo digo que tú me debes estos impuestos y esto todo, ¿verdad? Entonces hay una discrepancia en tu situación fiscal, hay una discrepancia entre lo que entró a tu chequera y lo que ellos dicen que fiscalmente es lo que entró a tu chequera, y una discrepancia. Entonces ahora vienen los consejos si llegas a este punto. Lo primero es reclasificar ingresos, es pasar tus ingresos de decir que eran asimilados a salarios a otro tipo de ingresos, ¿verdad? Y entonces optar por el pago. Ahora, cada caso es diferente, ¿verdad? Cada caso es diferente. Reclasificar ingresos se tiene que analizar por cada caso. Por eso, si tú quieres que te ayudemos en esta parte, agenda una llamada con nosotros. Aquí abajo del video hay un enlace donde puedes agendar una llamada con nosotros. Porque tenemos que analizar caso por caso para ver a dónde podemos reclasificar ese ingreso, que ya no quede como asimilado a salario, sino que quede como otro tipo de ingreso. Y obviamente puede ser un ingreso por el cual no se deba pagar el impuesto, pero en todo caso optar por pagar el impuesto. Pero una aclaración, seguramente no va a ser el impuesto que espera el SAT. El SAT espera que tú pagues el 35% máximo sobre lo que él dice que recibiste de asimilado a salarios. Él espera que tú vayas con tu 35% más actualización, más recargos, más todo lo que le carga el SAT, y entonces él trae una cuenta enorme. No tiene por qué ser así. Se reclasifica el ingreso y obviamente puede ser un pago mucho, mucho menor, ¿verdad?, el que finalmente termines pagando. Debemos de entender que el requerimiento es un acto previo a la revisión, a la visita domiciliaria o a la revisión de gabinete.
Si tampoco se detiene aquí el procedimiento, eventualmente te van a mandar una visita domiciliaria, o una revisión en tu domicilio o una revisión de gabinete. Vamos a resumir. El procedimiento del SAT empieza con un exhorto, ¿verdad? Con una invitación, continúa con un requerimiento, que ya es un acto de fiscalización establecido en ley, y finalmente termina en una revisión, ¿ok? Ahora, ¿qué recomendamos? Vamos a resumir las recomendaciones nuestras. Asiste acompañado, asiste con una buena disposición a esta primera cita, ¿ok? Acepta la autocorrección, dice, sí, me voy a autocorregir, ¿verdad? Vamos a autocorregirnos. Tercero, reclasifica tu ingreso. Obviamente te podemos ayudar en esto, en reclasificar tu ingreso, agenda una llamada con nosotros. Y finalmente, opta por el pago. Obviamente no un pago como el que el SAT espera, sino un pago mucho menor. Ahora, ¿por qué el SAT está haciendo esto? ¿Por qué ahora está siguiendo esta fiscalización para asimilados y para la compra de facturas? Es muy fácil, porque ahora tiene una nueva herramienta llamada responsabilidad solidaria, que está en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Esta es una nueva herramienta que tiene el SAT. Son los dientes que ahora la ley, ¿verdad?, le dio al SAT, ¿verdad? Es una campaña fuerte contra asimilados y facturas falsas, ¿ok? Se apoyarán ahora en una nueva herramienta que es la responsabilidad solidaria. Esto quiere decir, ¿qué es la responsabilidad solidaria? Quiere decir que bajo ciertos supuestos el SAT puede ir tras el patrimonio de los socios por créditos fiscales de la empresa. Ahora, ¿cuáles? Hasta 2019 solo había prácticamente 4 supuestos para los cuales el SAT se podía ir sobre el patrimonio del empresario para pagar los créditos fiscales de la empresa. Y 4 supuestos que prácticamente era imposible caer en ellos, ¿verdad? Estos eran los supuestos: no tener RFC, ¿ok? Si no teníamos RFC, si no dábamos de alta en la empresa en el RFC, se podían ir contra nuestro patrimonio, pero era muy complicado no tener RFC, no se podía facturar, muchas cosas, ¿verdad? No tener contabilidad, por ejemplo. Era muy raro que no se tuviera, porque aunque no se registrara la contabilidad, se podía armar. Entonces, no había cómo caer en este supuesto. Estar como no localizado. Solamente quien hacía cosas ilegales, pues de repente se iba de los domicilios y ya no estaba localizado. Cualquier empresario legal que trabajaba normal siempre iba a estar localizado, y si no avisaba de un cambio de domicilio, ¿verdad? Entonces yo me cambiaba de domicilio y no hacía el aviso. A veces había errores en el aviso y estas cosas, pero era difícil que un empresario no avisara del cambio de domicilio. Entonces, estos 4 supuestos, prácticamente ninguna empresa caía en estos 4 supuestos. Así es que era muy difícil caer en los supuestos de responsabilidad solidaria, ¿verdad? Antiguamente era muy difícil que se diera la responsabilidad solidaria, y entonces cuando se determinaba un impuesto a la empresa, ¿verdad?, no había responsabilidad solidaria, la empresa no tenía bienes con qué pagarlos, y ahí terminaba, ¿verdad? El SAT daba como un crédito incobrable, ¿verdad? Y entonces ya no podía cobrar estos créditos de la empresa, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó en la reforma 2020 de responsabilidad solidaria? Tenemos 3 nuevos supuestos, pero se resumen en algo muy simple, ¿verdad? Estos 3 nuevos supuestos se resumen, ¿verdad? Nada más hace falta que un proveedor de la empresa o la empresa misma sea subida al 69B, ¿verdad? Como ustedes saben, el 69B nos dice que cuando una empresa, el SAT detecta que una empresa hace operaciones inexistentes, ¿verdad?, la pone en una lista que se publica en el Diario Oficial de la Federación. En resumen, es muy largo el artículo. Y entonces, después de un tiempo y después de un cierto procedimiento, el SAT la deja como definitiva, y entonces asume que esa empresa factura operaciones simuladas. Esto es, si uno de tus proveedores está en el 69B o la empresa misma la suben al 69B, en ese momento, ¿verdad?, se aplica la responsabilidad solidaria para los socios. En ese momento,
el socio, puede ser que el SAT se cobre los créditos fiscales de la empresa con el patrimonio del socio. El tema es que es muy fácil que el SAT lo haga. Solo es una presunción. Déjenme darles un ejemplo. Yo llego a la empresa, yo SAT llego a la empresa, ¿verdad? Le determino un crédito por asimilados, por lo que sea. Le determino un crédito muy grande. La empresa no lo puede pagar, pero yo sé que el socio tiene patrimonio para pagar. Simplemente la misma empresa la subo al 69B y ya me puedo ir sobre el patrimonio del empresario. Así de sencillo. Y también debemos de entender que la factura, la venta de facturas, el otorgamiento de asimilados y las empresas del 69B, todo está relacionado. Así es que es muy fácil que si compraste facturas, que si obtuviste asimilados de estos ilegales, te suban la empresa o quien te lo otorgó lo suban al 69B y en ese momento aplica la responsabilidad solidaria y se pueden ir contra tu patrimonio para pagar los créditos fiscales de la empresa. ¿De qué se trata el blindaje patrimonial? De blindar tu patrimonio para que si te ves en medio de esto, el SAT no pueda llegar a tu patrimonio, ¿verdad? Ante este nuevo peligro para el patrimonio empresarial, es proteger el patrimonio y blindarlo, ¿verdad? El objetivo es salvaguardar el patrimonio. Es construir una pared entre el patrimonio del empresario y la autoridad. De eso se trata el blindaje patrimonial. Construir una pared entre el patrimonio y la autoridad, ¿verdad? Le da solidez para la construcción del patrimonio. Este blindaje se hace de tal manera que se hace sólido la construcción del patrimonio del empresario. Y entonces se busca una concordancia entre el patrimonio y la vida fiscal. Si tú tienes un patrimonio de, déjame decir, 20 millones de pesos, pues que haya una concordancia entre los 20 millones de pesos que tienes de patrimonio y tu vida fiscal tenga una concordancia de esos mismos 20 millones de pesos. ¿Ok? Bueno, ahora, 2 consejos en cuanto al blindaje. El primero, debes de hacer un estado financiero patrimonial. Así como tu empresa tiene un estado financiero donde está activo, donde están sus pasivos y su capital, el del empresario va a ser activos, todos los activos que tienes. Ahí puede venir propiedades, bienes raíces, terrenos, acciones, patentes y marcas, maquinaria, automóviles, todos los activos, ¿verdad? Deben de estar allí en tu estado financiero patrimonial. Luego todos tus pasivos, los pasivos que tienes en tarjetas de crédito, la casa que debes, el carro que tal vez debes, ahí debes de estar en tus pasivos para finalmente llegar a un monto de patrimonio. Tu activo menos tus pasivos va a ser el patrimonio. Lo que el capital social es en una empresa, en este estado financiero patrimonial es tu patrimonio. Y mi recomendación es que hagas tu estado financiero patrimonial a esta fecha. Y de aquí partimos para el blindaje patrimonial. Eso te lo puede hacer tu contador. Dile, oye, ayúdame a hacer mi estado financiero patrimonial. Y un segundo consejo es, corrige tu discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es esa diferencia que te digo, que te hablé en la diapositiva anterior. Si tú tienes un patrimonio de 20 millones de pesos y tu vida fiscal, tus declaraciones dicen que ingresaste 2 millones de pesos, ahí hay una discrepancia fiscal de 18 millones. O si tu patrimonio es de 20 millones y tus declaraciones dicen que solo ingresaste 15 millones, tienes una discrepancia de 5 millones. Entonces, lo que yo te diría es corrige tu discrepancia fiscal. Dile a tu contador que te ayude a corregirla. Si tú quieres que nosotros te ayudemos, tenemos varias estrategias para corregir la discrepancia fiscal. Agenda una llamada con nosotros. Aquí abajo del video, agenda la llamada y nosotros te podemos ayudar a corregir la discrepancia fiscal. Esto nos lleva a que tú también debes de llevar contabilidad personal. Todas las personas físicas deben llevar contabilidad. A partir de hoy, mi recomendación es que empieces a llevar contabilidad. Como una empresa, tú como persona física, empieza a llevar tu contabilidad. ¿Qué estrategias tenemos para blindar el patrimonio? Hemos desarrollado 2 caminos para el blindaje patrimonial.
dos formas en que nosotros hemos blindado el patrimonio de nuestros clientes. El primer camino es reestructurar la vía patrimonial. Esto quiere decir que a través de ciertos contratos, actas de asamblea y una reestructura corporativa, lo que nosotros hacemos es que el patrimonio queda fuera de la vía del SAT para que pueda llegar hasta el patrimonio del empresario. Entonces reestructuramos para que la vía hacia el patrimonio del empresario se desvíe. Y nuestra segunda estrategia es escalonar el alcance patrimonial. Esto es crear figuras que pongan una pared entre el patrimonio del empresario y la acción de la autoridad. Cualquiera de estos dos caminos es bueno para blindar el patrimonio del empresario. Nosotros creemos que el más efectivo es reestructurar la vía patrimonial, porque no estamos poniendo una pared, sino simplemente estamos desviando el actuar del SAT. Y nosotros recomendamos, después de hacer un estado financiero patrimonial y después de corregir la discrepancia fiscal, implementar cualquiera de estas dos estrategias de blindaje patrimonial. Así es que si quieres que te ayudemos a blindar tu patrimonio, si quieres que nosotros te ayudemos a corregir los asimilados o las facturas que compraste, si quieres que te ayudemos en tu discrepancia fiscal, en tu estado financiero patrimonial, agenda una llamada con nosotros aquí abajo. Tenemos la experiencia para ayudarte en este tipo de procesos, para ayudarte a blindar tu patrimonio y sobre todo para ayudarte a seguir creciendo como empresario, a que sigas haciendo una empresa mucho más grande y que puedas estar tranquilo y trabajando tranquilo en medio de esta persecución de terrorismo fiscal que la autoridad está teniendo para con los empresarios. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar este video, por verlo.